La mayoría de las personas vivimos dormidas y ni siquiera lo sabemos. El verdadero despertar espiritual no es convertirnos en algo más, sino es recordar quiénes somos realmente. Hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia y la historia de un gran hombre, Anthony de Melo. La mayoría de las personas creemos que estamos despiertas, pero en realidad vivimos reaccionando automáticamente a nuestras emociones, a nuestros miedos, a nuestros pensamientos y a todo lo que aprendimos desde que somos pequeños. Trabajamos sin ni siquiera saber para qué lo hacemos. Sufrimos sin entender de dónde viene ese sufrimiento. Buscamos amor, aprobación, reconocimiento, todo lo buscamos afuera sin darnos cuenta de todo eso que estamos buscando, pues lo tenemos adentro de nosotros mismos. Ahí están las respuestas. Y justamente de eso habla este hombre que revolucionó la espiritualidad moderna. Un hombre que, siendo sacerdote jesuita, comenzó a cuestionar las estructuras, las creencias, las ilusiones bajo las que vive el ser humano. Ese hombre fue Anthony de Melo. Y hoy quiero hablarte no solamente de quién fue, sino de su poderoso mensaje, de ese mensaje que dejó sobre el despertar de la conciencia. Porque quizá después de escuchar esto, comiences a mirar tu vida de una manera completamente diferente. Anthony de Melo nació en la India en el año de 1931 y desde muy joven entró a la orden de los jesuitas, una de las ramas más intelectuales y disciplinadas de la Iglesia Católica. Sí, es verdad que era un hombre extremadamente inteligente. Estudió filosofía, teología, psicología, pero mientras avanzaba en el camino religioso, comenzaba a darse cuenta de algo muy profundo, que muchas personas practicaban la religión, pero seguían dormidas interiormente. Es decir, que iban a misa, repetían las oraciones, seguían rituales, pero seguían viviendo con miedo, con apego, con ansiedad, con un ego grandísimo, sufriendo un vacío interior. Entonces, Anthony de Melo empezó a hacerse grandes preguntas que cambiaron completamente su vida. ¿Qué significa realmente despertar? ¿Quién soy más allá de mis pensamientos? ¿Por qué el ser humano vive atrapado en el sufrimiento? ¿Por qué buscamos afuera algo que jamás podremos encontrar afuera? No lo vamos a encontrar fuera de nosotros. Y fue ahí donde comenzó su verdadera transformación. Anthony de Melo empezó a estudiar también enseñanzas orientales, meditación contemplativa y distintas formas de la observación interior. Y poco a poco llegó a una gran conclusión, que se convirtió en el centro de su mensaje. La mayoría de las personas viven dormidas y no lo saben. Y de hecho, una de las frases más poderosas de él dice que la mayoría de las personas están dormidas, pero pues no lo saben, no son conscientes. Y cuando él habla de estar dormidos, no se refería a dormir físicamente, ¿no? Hablaba de vivir atrapados en ese piloto automático de la mente. Despertar para Anthony de Melo significaba observarse profundamente, darse cuenta de cómo era el ego, de cómo crecíamos con esta identidad falsa, de cómo vivimos desperdiciando todo el tiempo solamente mirando hacia el exterior y cómo las heridas emocionales condicionan nuestra realidad. Y pues muchas veces confundimos esa espiritualidad con repetir creencias, cuando en realidad la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, es la conciencia. Y por eso otra de sus frases poderosas es que la espiritualidad significa despertar. Y eso fue algo extremadamente revolucionario, porque Anthony de Melo no enseñaba una religión basada solamente en obedecer. Él enseñaba a observar, a cuestionar, a tomar conciencia y sobre todo a romper ilusiones, a despertar, y eso comenzó a incomodar a muchas personas dentro de las estructuras religiosas tradicionales. Porque mientras algunas corrientes religiosas enseñaban que la verdad estaba únicamente afuera, Anthony de Melo enseñaba que la verdad también debía experimentarse dentro de cada uno de nosotros. Él hablaba del ego como una prisión invisible. Decía que la mayoría del sufrimiento humano nace de ese apego a las personas, a las expectativas, a las ideas de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y esto tiene mucho parecido con las enseñanzas orientales, como las del budismo. Y por eso muchas personas sentían que sus enseñanzas eran distintas a las ideas tradicionales de la Iglesia, de la religión católica. Sin embargo, Anthony de Melo nunca negó a Jesús, al contrario, lo admiraba profundamente. Pero veía a Jesús no solamente como una figura religiosa, sino como un ser completamente despierto, alguien que había trascendido el ego, el miedo y todas las ilusiones humanas. Anthony de Melo decía que el problema no era Dios, sino la manera inconsciente en la que muchas veces vivimos la religión. Porque una religión vivida desde el miedo
puede convertirse en una prisión mental. Y aquí es donde su mensaje se vuelve tan poderoso, incluso hoy, porque vivimos en una sociedad profundamente dormida. Dormida en el consumismo, dormida en la ansiedad, dormida en las redes sociales, dormida en la necesidad constante de validación, dormida en el miedo a quedarse solos, dormida en el miedo a la comparación, dormida en las heridas emocionales, en tratar de sanar y no lograrlo. Y muchas personas pasan toda su vida así, sin detenerse en nunca observar quiénes son realmente. Y Anthony de Melo decía algo muy fuerte. Nacen dormidos, viven dormidos, se casan dormidos y mueren dormidos sin despertar nunca, nunca. Y aunque esa frase puede parecer dura, si la observamos profundamente tiene muchísimo sentido, porque despertar duele, duele y duele mucho. Despertar implica ver nuestras máscaras, ver nuestras heridas, ver las mentiras que nos contamos, ver que muchas decisiones que tomamos no vienen de nuestra esencia, sino de nuestros condicionamientos. Pero al mismo tiempo, despertar libera, porque comienzas a dejar de vivir desde el miedo, comienzas a observar tus pensamientos, en lugar de convertirte en esos pensamientos, comienzas a vivir más presente, comienzas a ser más consciente, más conectado contigo y quizá, lo más importante, comienzas a darte cuenta de que la felicidad no depende completamente de lo externo. Anthony de Melo decía que el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a la realidad, cuando queremos controlar todo, cuando queremos que las personas sean como nosotros esperamos, cuando nos aferramos a lo que ya terminó. Y esto es algo profundamente actual, porque muchas personas hoy están viviendo atrapadas en esa ansiedad, por querer controlar la vida, por querer ser quienes no son. Pero la conciencia comienza cuando dejamos de pelear con la realidad y comenzamos a observarla. Después de la muerte de Anthony de Melo, algunas de sus enseñanzas fueron cuestionadas por el sector del Vaticano, porque consideraban que ciertas ideas se alejaban de la doctrina tradicional. Pero aún así, su mensaje siguió expandiéndose por todo el mundo, porque hablaba de algo universal, la conciencia, el despertar, la libertad interior. Y quizá eso es lo que hace que su mensaje siga tan vivo hasta el día de hoy, porque no importa tu religión, no importa tu país, no importa tu historia, todos en algún momento nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Estoy realmente despierto? ¿Solamente estoy sobreviviendo en automático? Y tal vez el verdadero despertar espiritual no sea convertirnos en alguien diferente. Como dije al principio, tenemos que recordar quiénes somos. Y bajo de todos los miedos, creencias y condicionamientos, tenemos que mirar nuestro interior. Quizá despertar sea dejar de identificarnos completamente con la mente. Quizá despertar sea volver al presente. Quizá despertar sea convertirnos en esta parte honesta de nosotros. Y quizá, como decía Anthony de Melo, la libertad comienza en el momento en que veamos claramente nuestras ilusiones. Así que quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántas decisiones de tu vida han nacido verdaderamente desde tu conciencia? ¿Y cuántas han nacido desde el miedo, la programación o la necesidad de aprobación? Te leo en los comentarios. Y si este video resonó contigo, compártelo con alguien que también esté comenzando su proceso de despertar. Suscríbete a este canal si te interesan estos temas de conciencia, de espiritualidad, de metafísica y de transformación interior. Porque aquí no venimos solamente a consumir información, venimos a despertar. Y eso es lo más importante. Nos vemos en un próximo video.